sin más, damos paso a sus preguntas, comentarios, reflexiones. Gracias por las presentaciones. Mi pregunta es sobre todo para Liliana y Naya, porque bueno, los temas son muy próximos. Yo me preguntaba, en general se suele hablar sobre estos temas de la desfiguración del humano, de la deshumanización, de lo que la violencia le hace al humano. Y bueno, en realidad es una pregunta que me gustaría hacerles. Sí, en realidad debemos pensar también que la violencia tiene un costado creativo, por decirlo de una manera entre comillas, que también está produciendo, no solo está desfigurando la idea del humano, sino que quizás está produciendo una nueva idea del humano con nuevos cuerpos muertos que también a su vez afectan a nuestra propia idea de lo que puede ser un cuerpo. Digo, dejar de, o sea, no, me parece que el costado destructivo claramente está ahí, pero pensar el costado productivo de estos nuevos cuerpos, ¿no? Pensar sí, no solo de figuración, sino quizás una transformación, no una transmutación del humano. No sé. Yo me voy a limitar a un par de preguntas a una pregunta que conecta la expresión de Teresa con la de Morena, porque bueno, hay muchos más. En el sentido de, cuando hablaban del gobierno privado directo, ese concepto de Bebé, mencionabas que hay espacios en los que se asignan pues, de ciertas potestades, como si hubiera alguien que las asignara, que eso es posible, pues, pero cuando lo mencionabas, mi pregunta era, suponiendo que existe estos grupos que a su vez concedan el poder sobre el territorio, me parece que también eso facilita o posibilita la entrada de otras organizaciones al margen de estos mismos poderes, es decir, como si esta descentralización pues, de un poder o de una violencia que se ejerce a partir de un agente determinado facilitara que cualquiera pueda constituir. Y esto también lo relaciono con lo que mencionaba Teresa acerca de, me parece que hay una organización no solo en cuanto a territorio, sino de primario y víctima. Es decir, una familia puede ser víctima de la violencia del vecino, pero a su vez ese vecino va a ser víctima de la propia familia. Entonces, como que pareciera que es difícil poder ubicar estos actores políticos y sobre todo poder seguirlos conduciendo en dicotomías como el culpable, la víctima, pues creo que eso lo problematiza mucho más. Bueno, a mí me gustaron mucho las presentaciones y entonces lo que quiero hacer son como unas preguntas de cuestiones que yo no tengo claras, a ver cómo cuando, Amarela, cuando decías lo de que vinculaban el juvenicidio con el feminicidio, a mí me parece que de alguna manera el feminicidio está ocurriendo, pero no sobre todas las mujeres. Y el jovenicidio también está ocurriendo, pero no es sobre todos los jóvenes. Entonces no sé si es adecuado designarlo de esta manera. A mí me parece que una punta la da lo que decía Tere, o sea, que había como territorios en los cuales esas vidas no valen nada, en las cuales se puede disponer de las vidas de esas mujeres. Y esos territorios, digamos, tienen que ver con cierta pertenencia social, tampoco son cualquier territorio. Entonces, que a lo mejor tendríamos que tratar de cortar por ahí para entender, porque lo que está ocurriendo, por ejemplo, con los jóvenes, ¿no? Que son las que no valen, y entonces y ahí yo digo también, me gustaría escuchar la opinión de ustedes. Todos hablaron de necropolítica, pero la idea de un poder que lo que quiere es matar, me parece que no es lo que encontramos ahí. O sea, estos jóvenes, por ejemplo, los migrantes,
hasta donde yo entiendo, se busca una funcionalidad. O sea, se los busca hacerlo funcionales para las redes criminales, para negocios, que generalmente son negocios ilícitos. Y si no son funcionales para eso, son desechables. Entonces, no es una política orientada, como la que yo ahí tengo, me gustaría escuchar la opinión de ustedes. Ahí tengo cierta dificultad con me parece que a él describe muy bien una serie de prácticas, pero esta idea de pensar las políticas con el objeto de la eliminación me parece, a mí no me cierra, digamos. Esa sería como una pregunta, ¿no? Para todos. Y la otra cuestión, o sea, ¿hasta qué punto nos sirve esto de la micropolítica? Y también pensar en esta categoría, porque a lo mejor tenemos que encontrar otro elemento que articule estas violencias. Y sobre la interrogación que hace Maya por la no violencia, yo también pongo acá sobre la mesa una cosa que no puedo terminar de responder, pero en el trabajo del campo, las cuestiones que yo observo, encuentro que frente a la violencia, la única forma de pararla es otro tipo de violencia, que es defensiva, que es diferente. O sea, lo que podríamos llamar violencia resistente, pero en las autonomías, por ejemplo, las comunidades autónomas, en los procesos que se están dando en comunidades indígenas, son procesos armados. Y la forma que tienen de parar estas violencias criminales y del Estado son formas armadas, que no son formas, no tienen que ver con cómo se entendía la violencia política en los 70, no son violencias para tomar el poder, pero sí son formas armadas. Y yo lo pregunto porque en términos, ¿cómo diríamos? De valores parecería que sí, que lo único que cabe es la defensa de la paz, pero yo lo que encuentro en el escenario político completo, que lo único que puede parar la violencia son estas formas que no son, digamos, que justamente se preocupan por no potenciar la violencia, pero sí tienen prácticas violentas para detener la violencia que se ejerce sobre ellos. O sea, armadas, me refiero a eso, ¿no? Son formas armadas. Hola, felicidades por sus ponencias. La verdad, me quedo con uno de los puntos que creo que tendría mucha potencialidad para poder seguir pensando con relación a un contexto que podría escucharse, leerse y vivirse realmente pues muy negador de muerte, ¿no? Y me gustaría usar más ese punto como de negación de algo, porque quizá con cierta vertiente que estoy tratando de tomar antes de pensarlo como político, lo estoy acercando un poco a los análisis desde el nihilismo político, porque me da cierta empuje para tratar de tomar estas dos dicotomías del ser y del no ser, con toda la multiplicidad que puede existir ya dependiendo de cada acercamiento que hagamos. Entonces, partiendo de ahí, y creo que también acompañando un poco la inquietud de la compañera con relación a lo necropolítico, y esta lectura que se tiene de la biopolítica, que a veces no sé qué tanto se deja de lado, pero hay algo en la historia de la sexualidad, donde empieza el asunto de lo biopolítico, donde yo no entiendo hasta que lo veo, que me hace sentido eso que vi, que refiere a que lo único que no se puede gobernar es la vida. Y creo que eso es uno de los puntos muy que nos llama a nosotros a estar en campo y a saber qué se puede escuchar, que pueda resistir a todos estos marcos que montan antropolítica al revés necesario, en el cual resulta esta administración de las poblaciones para la producción, para el hacer, para la un telos que él propiamente no define, porque no es su estilo, por así decirlo, ¿no? Sino que los telos se van ubicando en estas lecturas contextuales históricas que nosotros realizamos. Pero creo que ese punto y ese llamado a saber qué es lo que resiste, no sé qué opinión les puede dar o cómo podemos rescatar desde el campo eso que sigue resistiendo a esta negación. Gracias. Bueno, muchas gracias por las presentaciones. Mi preguntaba para Teresa Marquelín, que nos
entrevista a estas mujeres, pues encuentro cosas que resuenan con mi propio trabajo, porque una de las cuestiones que me interesa es ver también cómo estas violencias generan órdenes sociales, generan orden, ¿no? En el sentido de que genera, digamos, unas coordenadas de navegación, ¿no? Para vivir con el enemigo en casa, o esas cosas que comentaste, ¿no? Los toques de queda autoimpuestos, ¿no? A veces no necesariamente por un tercero, sino autoimpuestos, o sea, cómo las violencias generan órdenes, pero también me gustaría como escuchar si hay algo referido a la bioresistencia, por ponerlo en esos términos, es decir, no esta resistencia de los movimientos sociales del que tú partiste, que era como, bueno, ya no estoy ahí, ¿no? Pero a mí lo que me interesa es ver también, no solamente los órdenes que genera la violencia, sino los intersticios donde las personas se sitúan, donde interpretan esto y buscan alternativas para navegar allí. Me gustaría escuchar esa cara de ese trabajo. Gracias. Ese es un tema al respecto de si la resistencia puede ser armada o no, o qué contenido tiene la resistencia. Y viniendo yo de Guatemala, es un tema que nos hemos planteado, es un tema de mucha controversia, y yo comprendo, y bueno, después de haber vivido 5 años en México, puedo como distinguir, o creo que puedo comprender lo que tú dices, entre autodefensa, policía comunitaria o el SKLN, y que de alguna manera en Guatemala, después de que se firmó la paz, dice, es que los zapatistas nos dijeron a nosotros no queremos que nos pase lo que les pasó a los guatemaltecos, que entregaron las armas, y entonces se abrió la política extractivista y de nuevo se impone otra política terrorífica sobre los territorios. Y ahí la pregunta que nosotros tenemos, y tal vez ahí por eso comparto el planteamiento de Amarela, es que si armarnos nos hace más fuertes, si tener las armas nos hace más fuertes o nos hace más vulnerables. Y lo planteo en mi experiencia concreta. El pueblo donde yo nací, donde yo vivo, donde estoy estudiando, es un pueblo que no se armó. Es un pueblo que no se armó en los años 80, y si uno puede revisar el mapa político de las masacres en Guatemala, masacraron Huehuetenango, masacraron Quiché, y hay una especie como de luna donde se para, donde hay tierras comunales de pueblos que no se armaron. Ese era el pueblo. Y no armarnos nos acoge. Comprendo también, después de vivir en México, que de alguna manera, y es muy duro decir que las armas finalmente juegan una especie como de intermediación simbólica, porque ni la policía comunitaria, ni las autodefensas, ni las comunidades autónomas hacen de las armas, hacen el uso de las armas como las hacen los poderes bélicos. Entonces creo que hay que distinguir en eso. Y yo en ese punto estoy de acuerdo también contigo. Pero creo que es algo que nos convoca a todos y a todas para ver cómo pensamos la resistencia. Y hay una serie de experiencias políticas que hemos conversado con Amarela, y que, bueno, hay desde estas propuestas políticas reconfiguradas, culturales, que se están mezclando siempre entre la gente que se va a los Estados Unidos, que apoya a las comunidades, y las comunidades que se forman en Estados Unidos y que se van conteniendo y que tratan de darle forma a la vida, y en tanto le dan forma a la vida, producen estrategias de resistencia. Entonces, creo que es un tema bastante espinoso y por eso reacciono, pero creo que uno tampoco puede hacerse inocente, que eso no está pasando y que eso no está también en el horizonte y en los intereses de las comunidades. Entonces creo que habría que tener como este panorama. Y yo no lo digo como crítica, nada más quería conversar contigo al respecto. Y con Amarela quería decir algo que seguramente tú conoces el trabajo de Alejandra Aquino, que ella está trabajando, el libro de ella se llama del sueño indio al sueño americano, se llama el texto del libro de Alejandra, y que llena de contenido esto que pues, se dice como resistencia, ¿no? Pero finalmente como que no tiene cuerpo, no tiene forma, y
si uno revisa exhaustivamente el libro de Alejandra, se encuentra con formas concretas, contradictorias, amalgamadas, de cómo se organiza la vida en contextos que no son propios de la gente que se va a Estados Unidos y que no únicamente resiste por la cultura o teorías sindicales, sino como con otras formas religiosas bastante añejas y contradictorias que yo creo que valdría la pena explorar. Y en eso me gustó mucho su trabajo en el sentido de que sí presenta una lógica de muerte, hay también una lógica de vida, porque si no, no se puede entender. Me quieren acabar la vida porque es potente, porque es capaz de desestabilizar, porque es capaz de poner. Me parece muy importante resaltar cómo los jóvenes, el lugar que tienen hoy por hoy los jóvenes, cómo están siendo blanco de la violencia también, pero un poco pensando también en la categoría del feminicidio que seguimos debatiendo muchísimo, pensaba también que sería importante plantear hasta qué punto resultaría políticamente estratégico, ¿no? Porque creo que justamente la categoría del feminicidio surge por eso. O sea, es decir, a raíz de una cuestión como muy puntual que responde a un contexto neoliberal, qué sé yo, bueno, se pone en evidencia una cuestión que se había naturalizado históricamente, si me explico, y creo que esa fue como la potencia política del término, y que ahora estamos debatiendo, bueno, hasta qué punto la estamos trivializando también, ¿no? O sea, decir que todo asesinato de mujeres es un feminicidio, aunque estas mujeres sean periodistas y las hayan matado por decir lo que estaban diciendo, o que sean activistas, etcétera, etcétera, pero me parece que también este tipo de categorías son pertinentes en tanto, se puede tener una estrategia política, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estaríamos queriendo decir al decir que hay un feminicidio? O sea, ¿qué implica ser joven? ¿No? ¿O por qué ser joven es un problema? O si siempre es un problema, o si es un problema en este momento, ¿no? Entonces yo creo que por ahí se podría entrar a la discusión. En la mañana se calcula la categoría socioespacial, análisis socioespaciales, se menciona lo territorial. ¿Cómo está articulado lo que propone Maya en esos espacios de vida, esa violencia contra la vida en general, a los esquemas de ocupación territorial? Recientemente, en una plática que yo hacía la semana pasada en la UNAM, hablaba de que había mecanismos del capital donde se compra el territorio completo. Es decir, China tiene pedazos de Estados Unidos ya. Hay toda una serie de mecanismos extractivos donde en ese tipo de operaciones del capital se va desbaratando todo lo que hay, ¿no? O sea, empieza con los árboles, luego la minería, las explotaciones y, por supuesto, por ahí de paso más bajo. Entonces, esto nada más como punto para ver qué opinan de esto. Voy a tratar de ser cortita porque ya voy haciendo pipí. Ya es tarde y luego voy a empezar con les para que yo estoy haciendo este trabajo dirigido a migrantólogos, como los compañeros que estudiamos la migración, pero también lo estoy haciendo en un ejercicio de autosanación, porque yo cuando regresé a México era 2008 y me tocó la crisis de la influenza. Me tocó vivir como los militares repartían en las bocas de los metros cubrebocas. Me tocó el punto álgido de la guerra contra no entendía nada. O sea, yo había dejado un país a 10 años a punto de la insurgencia, o sea, el giro livianista de la política, y cuando regresé esto era lo que es, ¿no? Entonces, para mí fue muy importante Ayotzinapa, bueno, yo creo que para todos, pero lo que fue muy importante el movimiento nacional de víctimas con justicia y dignidad, pero Ayotzinapa para mí fue como un momento en el que yo no de ninguna manera quiero ser pedante, pero yo creo que lo que los papás de los 43 nos enseñaron, sobre todo a los académicos y a los periodistas,
no estaba tan claro. Ellos, a diferencia de Sicilia y compañía, cristalizaron la idea de que no eran 4 drogados los que estaban matando a 120,000 personas. Ellos hicieron, yo creo, un cambio de la semántica que hoy nos congrega, por ejemplo, ¿no? Porque antes éramos 4 vatos pensando cada quien en sus esquinas, porque la violencia de lo que antes estudiamos como resistencia. Yo creo que lo que hicieron los papás de los 43 es cambiar el relato, y al decir por el Estado que ya se haya banalizado y que esté totalmente casi vacío de sentido, porque tampoco estamos haciendo muy bien el trabajo teórico de darle categorías, y lo digo como un ejercicio de autoflagelación, pero creo que hay que hacer más rápido, ¿no? Porque ellos están poniendo el cuerpo a la vida, a las ausencias, y nosotros no estamos caracterizando o sea, no estamos dándole pozo argumentativo a ese cambio de narrativa, en el que, por eso digo, no es un capitalismo caníbal, es un cambio epocal. Es la idea de, yo no creo, o sea, creo que todos estamos intentando hacer un esfuerzo interdisciplinar por resolver esta pregunta que hace Pilar sobre si sirve la idea de la necropolítica y de políticas, digamos, de tecnologías biopolíticas para gobernar desde la muerte, si no parece otra teoría contemporánea del complotismo un poco vacía de sentido. Yo creo que si te vas a los estudios de geografía legal crítica, que es lo que ahora nos está llegando, ¿no? Hay que ponerle territorio a la discusión, pero si te vas a los estudios de los marxistas, que están pensando trabajo vivo y capital como multiplicación de trabajo, o si te vas a los estudios sobre feminismo, yo creo que género es una agenda impuesta, ¿no? Es una cosa. Si te vas a los estudios sobre feminismo, es interclacial, es interracial, o sea, el cuerpo de la mujer, sea la bebé esta del Estado de México que mataron, o sea, Paulette, ¿no? O sea, una niña, digamos, arrebatada a una trabajadora sexual en Tijuana, o sea, con todas esas diferencias, el cuerpo de la mujer es un territorio para la pedagogía del terror. Si tú juntas todas estas perspectivas, lo que tenemos es diferentes hallazgos de que estamos transitando hacia lo que creo que intentaba explicar Mayo, sobre que, digamos, que hemos transitado de la idea de gobernar la vida al gobernar la muerte. La traducción es, Fujimori esterilizó un montón de mujeres, ¿no? Y esa sería una política de vida, de biopolítica. Aquí no se hace nada. Y a eso, yo también creo en yo vengo de, es una generación mía que se reveló al complotismo y le puso cosas a la micropolítica. Cuando yo digo que hay un gobierno privado indirecto, por ejemplo, en las masacres de migrantes, en las rutas, en la administración de las rutas de migrantes, intento ser profundamente Foucaultiana en el sentido de que el poder es una relación social. No hay un gordo en un escritorio que diga, este es el bueno, este es el malo. En tanto que el poder es una relación social, es en la vida cotidiana donde se ejerce una influencia o no. Si tú tienes zonas completas como algunas partes de la frontera donde los que mandan son, por ejemplo, la línea, que son policías que trabajan para los narcos, pero todo el mundo sabe que son policías que trabajan, o sea, lo sabe el presidente de la República, lo sabe la DEA, lo sabes tú, lo sé yo, lo saben los migrantes, lo saben los polleros, porque se generó un vacío de institucionalidad. Yo creo que ese es el fuerte de Monté. Es Foucaultiano, pero es economía, hace economía política. Y dice, yo también creo que igual nos llegó en un momento en que nos sirve para explicar, no creo que haya, yo creo que es muy peligroso suscribirse a modas académicas, no tiene caso, ¿no? Pero yo creo que de la noción de gobierno, de todo lo que dice Mendé, a mí me sirve lo del gobierno privado en directo porque lo que tenemos en cierto, por ejemplo, lo que pasó en San Fernando, Tamaulipas, parece, ya Marcela seguramente va a hablar por la tarde, ojalá hable de eso porque es de veras la que más pistas ha encontrado, pero una de las líneas de trabajo, digamos, que traen ahora desde los familiares hasta las organizaciones civiles, es que significó como los cuerpos de esos migrantes eran una especie de pergamino, de ejemplo, de mensaje
para que los polleros de vieja y largo recorrido entendieran que hay que pagarle a los zetas $2,000 por cada migrante para pasar por ese periodo. ¿Cómo llegamos a esa? O sea, si 500,000 de gente paga $2,000, ¿cuánto es? O sea, otra vez, no son 4 gallitos tatuadísimos sacándole dinero a la gente. Es una industria transnacional que recauda, o sea, y así como juntan un montón de dinero, ellos marcan, ¿no? ¿Dónde o sea, ellos deciden dónde se imparte la salud, a quién se imparte en sus zonas. Están haciendo las labores del Estado, a eso me refiero con terciarización. Y no hay un gordo que diga, tú lo puedes hacer y tú no, pero todos esos gordos se hicieron para atrás, en una relación de yo no me voy a poner arte por tú, y para eso uso yo la idea de gobierno privado indirecto, pero la verdad como Tere, estoy usando todas estas narrativas que tienen mucho de ética y estética que no son mi campo y me cuesta un montón de trabajo entender filosofía política, porque la sociología se quedó sin categorías, como los argumentos que nos daba Tere de los entrevistados, ¿no? En el sentido de no hay bandos, y tal vez el porqué es mucho más complejo. Por eso me refería a todos los campos de trabajo, o sea, lo que dice Arundhati Roy, dice que si hay el 30% de la población para que el capitalismo de nuevo rico sea posible, tiene que desaparecer. En su nuevo libro. Sassen, ¿no? Dice, o sea, todos están diciendo, todos están apuntando en que hay un cambio epocal. Y en ese cambio epocal, aunque no nos alcance la imaginación teórica, porque suena, porque de veras es desbordante, está basado en mucha muerte, ¿no? Ahora, totalmente de acuerdo, o sea, el problema de la noción de juvenicidio, yo lo hice más como una pirueta para que los migrantes dejemos de juntar tenis los domingos, ¿verdad? Para llevarle a los niños para que puedan caminar en las vías. O sea, yo creo que desde la academia, desde los medios, desde la clase política, se nos impone una idea de nosotros mismos como caníbales matándonos entre todos y se despolitiza, ¿no? Entonces ahí tienes un ejército de doctores en ciencias sociales, estudiantes de la migración, miserabilizando, victimizando a los niños, interpretando la huida de los niños como pobre. Y no, es una política, es un ensayo y error que llegó hasta cuando descubrí y vamos viendo cómo es que ahora también la noción de femicidio se está vaciando de sentido por su judicialización. Sí. Yo creo que ninguna teoría sirve para que la tomemos hacia el pie de la letra y la apliquemos de manera general. Siempre tenemos que hacer nuestras adaptaciones o saber a qué nos estamos refiriendo, a qué campo estamos tratando de llevar esa teoría, ¿no? Cuando yo leía a Chilverde, estoy con esto de la Biblia, la chica, Chilverde también es francófono, él estaba retomando a Foucault y yo estaba en ese momento muy clavada con Agamben, con todo el trabajo, todo el estudio sobre la soberanía de Agamben, ¿no? Que también, por supuesto, que lo trabaja Foucault, ¿no? A mí nunca la teoría me funciona por lo que el modo en que la puedo tomar de una fuente para adaptarla a otro, sino para mí la teoría es una aparición, simplemente, ¿no? Primero la veo como una ficción, como un relato que construimos, no es ninguna verdad. Y luego es una aparición que tiene que ver en el sentido de lo que tiene que ver con el lugar de enunciación, ¿dónde estoy? ¿No? Con lo que yo estoy mirando y lo que estoy trabajando, lo que aparece y lo que emerge para trabajar, y en ese momento estoy buscando qué elementos, no digo esto que es un azar, no hablo de la aparición como azar, hablo de la aparición como lo que emerge en un lugar, ¿no? Como lo que se figura en un lugar, lo que toma cuerpo en un lugar. Y yo creo que no hubiera podido pensar, no hubiera conocido los escritos de Mabel, ni los hubiera pensado conocer, me hubiera interesado tanto en este estudio fundamental que ha hecho él, que es fundamentalmente necropolítica, si no estuviera en México, ¿no? Si no estuviera en México en las condiciones que vivimos en México, ¿no? Eso es primero que nada fundamental, o sea, lo cronotópico me lleva a pensar en estas posibilidades de ver de qué manera lo que Mabel me está colocando en este momento donde un Estado no opera ya por acciones de geopolítica. Alguien decía
en algún periódico, creo que en el Universal, no recuerdo, alguien dijo que Ayotzinapa era un problema de geopolítica. Bueno, quizás desde la perspectiva de la escuela de Ayotzinapa y de la propuesta de Ayotzinapa, pero desde lo que pasó con el grupo de Ayotzinapa es un acto de geopolítica, porque es un acto de, bueno, yo lo veo así porque es un acto de política de muerte dirigido. Para mí incluso uno de los mayores, el grupo especialista no puede interrogar a los militares. O sea, los militares son intocables. El discurso de los militares, y se sabe, hay muchos indicios de la participación del 27 Batallón y, en fin, de todo esto que lo sabemos a nivel de rumores, de voz populi, porque sobre esto no tenemos una última palabra. Cuando Calderón saca el ejército a la calle, recuerdo incluso que un investigador de la UAM que empieza también a trabajar con Bembe, ¿no? Y tiene que ver con esto de un ejército que se despliega y que se declara como la posibilidad de las muertes colaterales, ¿no? El que quede en el medio, pues, es un proyecto de Estado, finalmente. Quede en el medio porque es un proyecto de defender supuestamente la vida, pero la maquinaria está puesta en el espacio público para dar... Puedo fijar la pregunta, pero ya que estás contestando, porque el tema de decir necropolítica no tiene que ver con la muerte. Acuérdense que de biopolítica se piensa el campo de concentración nazi, que es un campo de exterminio como mío. Sí. Es decir, el hecho de que sea un proyecto de muerte no quiere decir... Sí, pero ahí está también actuando el elemento de la soberanía. Y cuando Bembe está trabajando, la noción de necropolítica está retomando una noción que Foucault planteó de soberanía y que quedó en un lugar hacia atrás y que él necesita levantarlo. Incluso es curioso, Mabembe cuando coloca esta discusión, la está colocando en los estados postcoloniales y en los espacios usurpados, y especialmente en el caso muy concreto de Palestina y de las grandes peleas que hay entre los palestinos y los judíos en Israel, concretamente, ¿no? Y en ese lugar está Bembe colocando toda esta discusión de el derecho de un Estado a considerar que esa población no tiene derecho a la vida, ¿no? Y que tienen derecho a que le den la muerte. Cuando en México tenemos montones de masacres que no se han estudiado. Marcela lo debe de saber perfectamente porque el Proceso es uno de los, y como decía hace pocos días, es una de las revistas que más se dedica a dar todas estas informaciones sistemáticas de lo que pasa en el interior de México, no en la Ciudad de México. Hay una serie de matanzas, de masacres donde llega el ejército paraestatal, no el ejército oficial, toma el espacio y decide operar por la matanza de todo aquel que está buscando, a todas las familias que están relacionados con aquel al que se busca, sencillamente se les desaparece, ¿no? Está incluso el acto de Tierras Blancas, lo que pasó con Tierras Blancas, ¿no? Ayotzinapa no sabemos todavía. Yo no sé si sabemos alguna vez qué es lo que ha pasado realmente con Ayotzinapa. No, por eso no hablo de las cenizas, no creo que tan fácilmente podamos denunciar el asunto de las cenizas en Ayotzinapa, ¿no? Cuando estos señores deciden colocar, los señores soberanos, los señores del dar la muerte, los cuerpos en el espacio público para hacernos sentir que esto te pasaría a ti si no actúas como queremos, ¿qué política es esa? ¿Qué política de instalación es la que aquí, qué es lo que está determinando el acto de instalar en el espacio público un cuerpo como texto político, ¿no? Pero como texto corporal de la muerte? Para mí, Mabembe fue una figura fundamental para trasladar de los espacios postcoloniales, donde él está estudiando las usurpaciones de los territorios, para plantear también cómo estos señores del poder soberano en México usurpan los territorios y los marcan. Pero los marcan como territorios de, si no obedeces a la ley, aquí opera el poder de dar la muerte. Yo sí creo que en México se ha operado el poder de dar la muerte. Desde el campo paraestatal lo considero que es el que opera sobre todo en el régimen de instalación. En el campo, en el ámbito de lo que podríamos decir el Estado, el régimen estatal, el poder de dar la muerte opera de distintas maneras. Porque ahorita mismo se estaba mencionando, no sé si era Mareta, quién era la que estaba hablando, de los casos, de todos estos casos, incluso en los que cuando se hacen las denuncias de los asesinatos, de las desapariciones, cuando se habla de estos grupos que buscan a los familiares, el Estado, la permisión del Estado. El Estado, o sea, México fue condenado en el 2009 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por permitir los feminicidios, por proteger a los señores de la muerte, ¿no? Dígame
si eso no es una política en términos estatales. México no investiga el 95% de los asesinatos de este país. México no colabora en la búsqueda de los familiares, ha tenido que crearse una brigada nacional de desaparición para que se busque, para que la gente del estado de Iguala, los que han buscado a los otros desaparecidos de Iguala, están ahora en Córdoba, en Veracruz, buscando y han encontrado muchísimos cuerpos. Y todavía los peritos estatales dicen que no, que no son, que es madera, que no son huesos, ¿no? Entonces, un estado que tiene esta política de dejar ver la muerte, dejar pasar la muerte y no ocuparse de dar la vida. Yo no sé si será Mabembe o quién el que nos ayude a nombrar eso. La verdad, a lo mejor tomamos a Mabembe porque no tenemos otra palabra, pero nos ha servido para anunciar o para, por lo menos en este caso, incluso visibilizar, denunciar una situación de muerte que vivimos en México. El que va contra la ley, plata y plomo. Sabemos que esa es la metáfora que tuvo hace mucho tiempo. La pregunta es también, ¿por qué los supuestos narcos matan activistas? ¿Quién está detrás de eso? ¿No? En México se ha desatado un paramilitarismo feroz. Entonces, bueno, yo utilicé esa noción de necropolítica de Mabembe y de necropoder porque creo que los señores del dar la muerte, que operaban en estas regiones especialmente para controlar sus territorios, operaba la ley de si no obedeces, muerte. Como dicen sus carteles concretamente. Y creo que luego el Estado cada vez más está dando indicios de que está más interesado en el trabajo de la muerte que en el trabajo de la vida. Está más interesado en no hacer nada por encontrar y por ayudar a la búsqueda de la vida y a la perpetuación, por lo menos a la protección de la vida. Menos interesado en eso que en cualquier otra política económica que siga desarrollando. Por un lado, esto de la necropolítica, ¿no? Yo la tomé y quizás no sea, bueno, estoy trabajando ahora con Amparuray, ¿no? Con esta cuestión de la cirugía política para ciertos casos, y es un traslado también. Amparuray está trabajando esto en situaciones de minoría. Nosotros, si lo trasladamos, tenemos que hacer tiene que ver con estas operaciones de limpieza y de corte con fines políticos, ¿no? Y tendríamos que, no está produciéndose directamente sobre situaciones de lapidaciones, es otra la traslación porque es otro, sobre todo son estos procesos de limpieza social, ¿no? No sé si servirá para todo esta noción de cirugía política. A mí me funcionó para entender y para dar cuenta de un espacio donde puede más el poder de dar la muerte que el poder de dar la vida. Y desde allí lo he utilizado y creo en estas nociones porque las he entendido cómo se ponen en juego, cómo operan en estos espacios. A lo mejor ya no servirán, nada tiene que llegar para quedarse, no son para toda la vida. Uno entiende una cosa y mientras lo sabe explicar, creo que esa es la función que nosotros tenemos que tener, ¿no? Una cosa es cómo lo pensó Foucault, otra cosa es cómo lo piensa Mabembe y otra cosa es cómo nosotros lo podemos trasladar y pensar en México. Y eso es lo que nos toca como académicos, ¿no? Hacer de la teoría un ejercicio de pensamiento y de mirada, más que nada. El otro caso, la otra pregunta, que es un poco ya más compleja para mí, porque tiene que ver con estos actos de representaciones, ¿no? La que Pamela hacía sobre... A mí me cuesta trabajo pensar la violencia como creativa, ¿no? Esa frase, yo la denuncié ahora y la digo como si dijera una barbarie. Para mí es una barbarie denunciar eso, ¿no? Pero tú tienes razón cuando dices, surgen otras cosas, ¿no? Se producen, tú hablas de la palabra producción, y desde esa palabra es común y puedo responder. Hay incluso un artista visual en Colombia que habla del cuerpo agramatical, ¿no? Restrepo, José Alejandro Restrepo, que trabaja toda esta noción de la reinvención del cuerpo, pero Restrepo trabaja desde el arte. Y una cosa es, cuando yo hablaba de las desfiguraciones, estoy jugando incluso con el colocar el prefijo desfiguraciones a un proceso de representaciones, que generalmente ha estado en el campo de la iconografía, ha estado modelado por la figuración, ¿no? Ha estado sustentado por la figuración, representación de figuras sobre todo, ¿no? ¿Qué pasa cuando empezamos a ver estos cuerpos? Hay incluso estudios más allá de la violencia, hay estudios sobre la violencia en el arte, más allá de las violencias sociales, que también, por supuesto, son síntomas de las violencias sociales, ¿no? Pero están todos estos estudios sobre los problemas de las desfiguraciones y las imágenes a partir de la violencia. En el plano social, la construcción de la desfiguración es una cosa y en el plano del arte otra. Porque el plano del arte, por lo menos en la representación de la violencia, una de las preguntas
siempre pasa generalmente por la figuración y la desfiguración. Una de las preguntas más difíciles, yo no me puedo responder esa pregunta, ¿no? ¿Cómo dar cuenta de la desmaterialización de los cuerpos? ¿Sí? En arte pasa una cosa que es la desmaterialización en el arte, el paso del arte objetual al arte conceptual, para decirlo en síntesis, ¿no? ¿Cómo puede? Por supuesto que hay artistas, está Yar, por ejemplo, ¿no? Que para hablar de una de sus obras en relación a Ruanda, bueno, poner imágenes, poner estos trabajos más conceptualistas, ¿no? De pinturas que eran cajas de luz donde él estaba colocando el relato, y por supuesto que esto podría tener que ver con esta necesidad de acompañar la desmaterialización y la desaparición de los cuerpos, del acto también de la desaparición de la figura, ¿no? En términos tradicionales, pero bueno, estamos hablando también de la recuperación siempre de la instancia representacional, ¿no? En el ámbito de la vida cotidiana, donde yo he intentado, por esa especie de inclinación hace muchos años hacia mirar las teatralidades sociales, los comportamientos, los procesos de figuraciones sociales, el asunto de cómo los cuerpos avanzan en una afirmación en horizontal, en verticalidad, ya voy a terminar, y reniegan de su horizontalidad. En un momento, cuando escribí Cuerpos sin duelo, incluso hice una especie y traté de hacer una especie de síntesis de las distintas operaciones con relación a los cuerpos y producciones en México. Y bueno, en México todavía no había aparecido, se hablaba, ya Sergio González hablaba en El hombre sin cabeza de fumarse el cuerpo, ¿no? Hablaba de estos actos de fumarse el cuerpo. Tiene toda la razón esa cuando dice que México y Colombia son dos cosas diferentes. A los cortes estudiados por la antropología colombiana no son los modelos para estudiar lo que pasa con el cuerpo en México. Tenemos otra cuestión en México, ¿no? Pero sí, ¿qué sucede cuando todos estos procesos de intervención sobre el cuerpo transforman el cuerpo a partir de una desfiguración? Imagínate lo que puede ser un corte de florero, ¿no? En este inventario que hace la antropología colombiana, pero cuando empieza a intervenir lo que produjo el pozolero, lo que pasa ahora, no será Ayotzinapa, pero en la finca del Limón encontraron no sé cuántos cuerpos incinerados y reducidos a ceniza. O sea, es un método, lo sabemos ya, ¿no? No sabemos si se lo fumarán ante la Santa Muerte, como hacen con los decapitados, de fumar, de tomarse la copa de sangre ante la Santa Muerte, como cuenta Sergio González Rodríguez en su libro El hombre sin cabeza, ¿no? Pero ahí ya yo no podría hablar ni siquiera la palabra incluso hoy mencioné, la desfiguración tiene que ver con un registro del cuerpo en una exposición, como retoma el saber de Nahum Graf, de exposición extrema, de violencia extrema, pero otra cosa tiene que ver con estos registros de lo cóncavo, de las fosas y de las desapariciones, ¿no? Donde allí la palabra desfiguración no pega, ¿no? Es otro el problema que tenemos. Estamos excedidos, ¿no? Por la necesidad de repensarse el lenguaje, nos va a acompañar en estos ejercicios de mirar el horror y intentar sobrevivir a él denunciándolo, ¿no? Aquí, por cada uno de ustedes. También muchas gracias por las preguntas. Yo quiero dejar algo muy claro, porque dependiendo también del espacio de discusión, de diálogo, es importante poner ciertas cosas sobre la mesa. Yo creo que ahora hemos escuchado distintas escalas de lenguaje y muy diferentes diagnósticos que convergen, diagnósticos sobre el presente mexicano, que convergen en algunas orillas y en otras no, porque son lenguajes en donde estamos anteponiendo, digamos, un diagnóstico político del presente desde categorías que parecen ya, un famoso sociólogo de los más productivos y creativos alemanes, Beck decía, bueno, la sociología está usando categorías zombie. Caramba, pero eso decía, yo digo, caramba, pero ¿qué pasa si los zombies, lo estamos trabajando también ya en nuestro seminario, los zombies es una categoría en donde, o desde donde, justamente podemos tocar el tema entre lo muerto y lo vivo. Estos lugares liminales, ¿no? Estos encuentros en donde cuántos vivos muertos andamos deambulando el presente mexicano, o sea, en el presente, en las calles, ¿no? A pie de calle, etcétera.
Yo te quería decir con esto, Iliana, que en las ciencias sociales también trabajamos figuraciones. Y también trabajamos los tropos del lenguaje propiamente literario. Sin embargo, las caracterizaciones que hacemos a estas figuras, ¿no?, estas categorías, proceden de distintas partes que se refieren, como lo ha dicho muy bien Amarela, como sociólogas que somos, se refieren siempre a las relaciones sociales realmente existentes, ¿no? Y el tema de la muerte, por ejemplo, si vemos las relaciones sociales realmente existentes en el México contemporáneo, pasan justamente por una transmutación del sentido de la muerte. Si ustedes ven el libro de la muerte en México, de un gran antropólogo mexicano-chileno o mexicano, no pasa por ningún momento por el conflicto de la violencia mexicana y la no violencia. A lo más que llegó en 2008, justamente era, digo, lo sacó creo que en el 2006, pero yo lo leía en el 2007-2008, es a decir, cómo la muerte en México sigue siendo un símbolo que organiza prácticas sociales, que convoca a los migrantes, que se llevan la muerte. Bueno, digo, y no están matando también ya migrantes, están muriendo en el desierto, no es el camino cruzando la frontera. No estaban muriendo en México no solamente mujeres, sino desapareciendo jóvenes y niñas en la Ciudad de México. Hace 5 años fui a un seminario sobre cuestiones culturales trasandinas y el latinoamericanista alemán, que fue conferencista magistral, se me acercó y me dijo: oiga, ¿sabe qué? Hace 10 años yo tenía una gran amiga alemana que se fue a vivir a Yucatán. ¿Saben qué pasó? Ella y su hija, un buen día, desaparecieron de la faz de la tierra. ¿No cree usted que algo está pasando? Y yo decía, caramba, eso fue hace 5 años. A eso me refería cuando los rituales no son modelos para rearmar, sino que justamente son claves de lectura que anuncian un futuro que va a ser presente, por decirlo muy linealmente, ¿no? Entonces yo sí creo que el tema de la muerte se desdobla en mutilando en vida a una mujer con una motosierra. En los WhatsApp, gente común y corriente, los chefs de Bilbao. Entonces digo yo, ¿qué estaba pasando y qué está pasando en el mundo? Y nosotros los mexicanos, yo ahí sí no estoy de acuerdo, porque en Colombia ha tenido una era de formación de violentólogos, ahora dicen que memoriólogos, y en México, teniendo categorías políticas, y aquí déjenme que le eche una flor a Pilar, teniendo categorías políticas tan centrales como la categoría del desaparecido, el proceso de desaparición que Pilar justamente reacomodó desde el dispositivo desaparecedor. ¿Cómo es posible que no estemos construyendo hoy investigación a partir de estos elementos categoriales de hace tantos años, ¿no? Para ver nuestro presente. Yo desde el arte y desde la estética pensaría en los dispositivos reaparecedores, porque sí es cierto que desde la ceniza se puede interpretar y entender parte de lo que está pasando en México, y no solamente la ceniza de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, ¿no?, sino de muchos otros tantos. Si es la desaparición hoy, algo que nos completa los estados de injuria a los que se refería Membe. Para mí Membe, más que la fórmula, Membe me es productivo, como decía Ileana, en el sentido que nos permite entender como arcaísmos, como digamos el esclavismo, estos estados de injuria, ¿no?, están siendo revitalizados en territorios concretos, ¿no? Porque realmente el otro no vale,
o no vale en forma humana, vale como cargador de droga, vale como instrumento de la muerte del otro. Creo que es muy importante, por lo tanto, estos arcaísmos que nos permitan entender lo contemporáneo, como dice Agamben, ¿no? ¿Qué es lo contemporáneo de México? ¿De qué está hecho este país hoy? ¿Qué imagen de país tenemos? ¿Es realmente un país lo que estamos constituyendo? ¿No? Por último, ya me voy porque ya es hora. Saber lo que resiste. Se fue nuestra colega de Guatemala. Justamente, yo no sé si la resistencia solo pase por, digamos, la primera manifestación política de la resistencia. Yo creo que las resistencias se están generando desde las formas de duelo a los que se refería mi colega. En Ciudad Juárez estuve ahí, ya he ido 2 o 3 veces en distintos años, y estuve ahí, realmente quisiera seguir el hilo de lo que ustedes conocen como las tejedoras y las bordadoras, pero no el hilo por, digamos, los pañuelos que tejen, sino por el sentido del duelo que ellas están cargando en cada uno, que son más bien etnógrafas. Cada uno de los pañuelos es un acontecimiento, es un registro, pero no solamente se expone, se lleva, se carga, se le lleva a la casa, se le vuelve a atender en el interior del espacio. Es decir, pensar el cuerpo y la violencia es pensar hoy no solamente en la violencia del espacio doméstico también, y en la resistencia de ese espacio, sino en el mismo espacio del cuerpo. La vida es resistencia. Acuérdense que Foucault también lo definía. ¿Qué puede definir la vida? Resistencia. Y para resistir, lo siento, no sé si aprender, tenemos que volver a pensar la resistencia, los clandestinajes, los lenguajes, las medias voces, las estrategias, de todos los tipos y modalidades. No es posible hablar en un sentido plenamente público y plenamente de ejercicio de los derechos. Cuando estamos viviendo en las zonas grises de oscuridad, en la linearidad, tenemos que, como decían las feministas con la dialéctica, abrir y cerrar, ocultar y medio iluminar. Y esto lo digo efectivamente como una estrategia política de vida académica, que no la tuvimos, y en otro momento yo hablé de ingeniería política. Yo creo que hubo mucha ingeniería política, tal vez de parte de nuestra vida académica, que cerró los ojos a todo lo que está pasando y nos sigue cerrando y volteando, porque seminarios como estos hay un poco, desafortunadamente. Y por último, efectivamente, Marush, muy importante pensar la violencia como agujeros negros, como vacíos, como puntos de no ser. Y por último, me interesaría, ante esta política de tierras arrasadas, ¿no?, a las que hablabas de en el capitalismo extractivismo que estamos viviendo, yo creo que lo biopolítico, ¿no?, como comunalidad de las especies, yo por lo menos la retejí a partir de la experiencia de las comunidades indígenas arrasadas en la Amazonía en Brasil, en donde para vivir hay que volver a amamantar al chancho, ¿sí? Y de un lado llevo un hijo y del otro amamanto al chancho. Esa comunalidad es justamente el sentido de la política de lo común, y es la reserva de la vida a la que primero, creo que valdría la pena romper con la idea de Estado que tenemos. No creo que la idea del país hable de un tratamiento común. Es decir, yo creo que estamos siendo sometidos a tratamientos distintos en zonas diferenciadas. Eso me parece que es importante. Es decir, no hay terror en todo el país. Creo que hay una serie de zonas que están siendo tratadas efectivamente en una lógica de terror, que la población efectivamente
está siendo tratada de tal manera que tenga tal cantidad de dinero que sea factible de control político. Eso es una primera cuestión en relación a este asunto de las categorías. La otra cuestión tiene que ver con las resistencias. Me parece que el terror lo que pretende romper es con la idea de comunidad, con lo común. Y desde esa mirada, en el caso particular de esa entrevista, tengo otras, pero en esta entrevista, paradójicamente, en donde yo encuentro resistencia es en la misma cuestión de la oración. Es decir, rezan por sus hermanos, y sus hermanos son todos, inclusive aquellos que en un momento dado se viven, se entienden o se piensan como enemigos, lo cual es interesante porque sigue incluyéndolos dentro de lo que será su propia comunidad. Y les agradezco muchísimo que estén aquí. La resistencia.